El inicio de la grabación con lo que sería la última práctica a nivel estadístico del curso, que sería la práctica de Model Selection o selección de modelos. Recapitulando, para hacer un breve resumen de lo que vimos el otro día, en el caso de que yo tenga un grupo, un paquete, imagínense que esto es un paquete de variables predictoras, x1, x2, x3, x4, en general x(n), y quiero saber cuáles de estas variables predictoras son las más importantes, afectándome una variable respuesta i, ¿de acuerdo? Para eso lo primero que tenemos que hacer, tendríamos que hacer una subselección de variables predictoras que no estuvieran correlacionadas. Ya vimos el problema de la correlación, autocorrelación entre variables predictoras, también conocido como fenómeno de colinealidad, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que tenemos que hacer es algún tipo de test para, del conjunto total de variables predictoras, quedarnos solamente con un subconjunto y conocer el efecto que tiene sobre nuestra variable, para conocer el efecto que tenga sobre nuestra variable predictora. Para ello lo que vamos a hacer es generar toda una serie de modelos, modelo 1, modelo 3, 2, 3, así hasta el modelo enésimo, que son modelos que incorporan estas variables predictoras no correlacionadas y que además tengan algún tipo de sentido biológico, ¿de acuerdo? De manera que nuestro querido paquete Mumin, a través de este procedimiento de Model Selection, lo que va a hacer es rankear todos estos modelos de acuerdo al criterio de información de Kaike, desde el modelo de más parsimonia a el modelo de menos parsimonia. Con lo cual, finalmente, yo lo que voy a tener es, para cada uno de los modelos plausibles, lo que voy a tener es un peso. De manera que la suma de todos los pesos de estos modelos iba a sumar 1. ¿De acuerdo? Esto sería una primera fase. En una segunda fase, lo que hacíamos era promediar los valores de los estimadores de las diferentes variables predictoras en función de los pesos que tenían los diferentes modelos. Esto lo vamos a ver in situ cuando hagamos esta práctica. De manera que todas las cosas que vamos a tener es no solamente el valor de los estimadores, es decir, tendré en una tabla el valor de los estimadores para las diferentes variables predictoras, x1, x2, en general hasta x(n). No solamente voy a tener el valor del estimador promediando los valores de los estimadores de acuerdo al peso de los diferentes modelos, sino que, una cosa muy importante, y voy a tener finalmente el ranking de importancia de cada una de mis variables predictoras, ¿de acuerdo? Que esto es una cosa muy importante. Es decir, de todo este paquete, este grupo de variables predictoras no correlacionadas, ¿cuál es la más importante? La primera será esta, la segunda será esta, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Esta era la filosofía general que vimos el otro día en la clase teórica, que les expliqué, estuvimos más de una hora hablando de esto, ¿no? Y esto es lo que vamos a implementar en un ejemplo. Bien, en el caso particular del ejemplo con el que vamos a trabajar, ahora se lo mostraré, pero simplemente para ponerles en antesala, lo que vamos a tener es una medida de consumo, en este caso una planta marina, es decir, es una tasa de herbivoría, al fin y al cabo, ¿de acuerdo? Es un consumo, una tasa de herbivoría, y queremos ver cómo esa tasa de herbivoría varía entre una serie de variables predictoras relacionadas con la estructura de la pradera marina en la que se ha llevado a cabo ese tipo de experimento, ¿de acuerdo? Eso es lo que les voy a mostrar a continuación. Entonces, de nuevo, lo único que voy a tener es un conjunto de variables predictoras de x1 a xn, y lo que quiero saber es cuáles de estas variables predictoras son las más importantes, afectándome lo que son mis tasas de consumo, ¿de acuerdo? Ni más ni menos. Entonces, lo que vamos a hacer es cerramos o minimizamos la pizarra y nos vamos a ir directamente a nuestro script de R, y vamos a proceder, por tanto, a abrir el script número 5, correspondiente a Model Selection, ¿de acuerdo? Práctica número 5, Model Selection, yo lo tengo como práctica 5, selección de modelos, ¿de acuerdo? Abrimos el script y luego tenemos que proceder también a, dentro de la carpeta datos, abrir el archivo de Excel que se denomina consumo seba-peses, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que yo ya lo he hecho, lo podemos hacer de diferentes formas, o bien read table, bla, 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 o la forma más sencilla, que simplemente nos vamos a import dataset, lo estoy haciendo yo ahora de nuevo, importamos desde Excel, dándole al browse,
buscamos la carpeta práctica, dentro de práctica nos vamos a datos, y en datos abriríamos el archivo consumo seba ps, ¿vale? Que yo ya lo tengo hecho. Por favor, pónganle, para que nos cuadre el script, en el nombre del objeto. Recuerden que cuando con R abrimos un archivo, en este caso un archivo de Excel o un archivo CSV, que es con lo que van a trabajar Alicia, o un archivo TXT, hay que darle un nombre al objeto. Eso es algo importante. Entonces, pónganle, por ejemplo, el nombre fish, porque yo al objeto lo he denominado fish para que cuadren con el script que tienen ustedes en pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, a ese objeto que ustedes están leyendo le van a denominar fish, pez, simplemente, ¿vale? Cuando R se lo lea, le tendrá que aparecer en la parte derecha superior, en la parte del ambiente, tendrá que aparecer lo que sería el archivo cargado en R. Vamos a ver que es un data frame, que está constituido por 12 observaciones y 11 variables. Y ahora les voy a explicar en qué consisten estas 12 observaciones y 11 variables o columnas, ¿vale? Cuando estemos todos cargados ahí, me dicen, ¿vale? ¿Estamos todos? ¿Hay alguien que no haya cargado el archivo? Vale, perfecto, genial. Pues les voy a explicar. Entonces, como les decía, yo aquí lo que tengo es una variable respuesta, que es la primera de todas, la primera columna, denominada fish consumption, que es simplemente una tasa de consumo de material vegetal, en este caso, tasa de consumo de una planta marina. Lo de menos es qué planta es o lo que sea, ¿vale? Es decir, que mi variable respuesta va a ser esta fish consumption, ¿ok? ¿Por qué le pongo fish consumption? Porque esta tasa de herbivoría yo la voy a vincular con la presencia de peces. Por tanto, en ese conjunto de variables predictoras voy a tener tanto unas que van a hacer referencia a la calidad que esa vegetación tiene como alimento, ya le voy a explicar qué variables son, como otra serie de variables vinculadas a lo que son los peces que viven en esas praderas marinas. ¿De acuerdo? Entonces, voy a ir diciéndoles en qué consisten estas variables. La primera, por ejemplo, es el tipo de sedimento que yo encuentro en la pradera marina. La segunda es la productividad primaria que tiene cada una de estas praderas marinas. Luego pasamos a una serie de atributos estructurales propios de lo que son cada pradera, ¿no? Como el número de hojas por as que encuentro, el tamaño del as, el contenido de nitrógeno que tiene la planta, la densidad de ases que encontramos en la pradera, la carga de epífitos que tenemos en la pradera, la cobertura de algas acompañantes, algal cover, la riqueza de algas acompañantes, que sería el algas richness, y finalmente, a nivel de comunidades de peces, solamente voy a trabajar con una variable predictora que es la abundancia de peces. ¿Vale? Entonces, recapitulando, yo tengo una pradera marina, todos ustedes saben lo que es una pradera marina, lo que conocemos popularmente en Canarias como un cebadal, de manera que he ido a 11 praderas marinas, a 11 cebadales. Mediante una serie de técnicas de sensores visuales he determinado la abundancia de peces. He determinado una serie de características estructurales de cada una de esas praderas, su carga de epífitos, su densidad de ases, su contenido en nitrógeno, bla, 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 y luego he hecho una serie de experimentos que no vienen al caso, en los que he calculado las tasas de consumo de ese material vegetal por parte de peces, ¿de acuerdo? Simplemente este es lo que sería mi marco de datos, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? Bastante fácil y sencillo, ¿verdad? Bien, una vez que los tenemos cargados, si yo quisiera, fíjense que dándole clicando sobre la ventanita fish hemos visto la estructura de datos, en qué consisten los datos, pero como siempre hago, vamos a hacer algo, antes de meternos en vereda, vamos a intentar pues extraer algún tipo más de información de este archivo de datos, ¿no? Por ejemplo, algo que podríamos hacer, y ahora en vez de trabajar directamente en el script, lo voy a hacer sobre la consola, porque me da igual, ¿vale? Es, por ejemplo, conocer cuál es la estructura de este marco de datos, de este data frame. Para ello vimos el otro día que hay una función muy interesante, que es la función structure, cuyo acrónimo es str, que lo que voy a hacer es aplicarlo al objeto con el que estoy trabajando, que es el objeto fish, ¿de acuerdo? Entonces automáticamente tenemos información bastante interesante, como que se trata de un data frame, ¿de acuerdo? Recuerden que data frame es el tipo de estructura de datos con el que más vamos a trabajar, ¿ok? El número de observaciones, el número de columnas, y luego tengo una información muy interesante, de manera que, fíjense cómo aparece de nuevo el operador símbolo del dólar, ¿de acuerdo?
acuerdo? Que hace referencia a que a cada una de esas variables correspondiente a cada columna, ¿de acuerdo? Desde mi variable dependiente, fish construction, a todo lo que van a ser las variables predictoras. Y tengo información como que todos son variables numéricas, es decir, ninguna es categórica, ¿de acuerdo? Ninguna variable, ni la variable de respuesta ni las variables predictoras son categóricas, todas son numéricas. Y van del caso 1 al caso 12. ¿Por qué? Porque tenemos 12 observaciones para cada variable. Y luego tenemos simplemente aquí información numérica de los valores que toma cada variable. No sé, esa función esa función str, structure, nos proporciona mucha información, ¿de acuerdo? Otra función que puede ser interesante, que aprovecho para introducirla, es por ejemplo la función la función head. La función head simplemente nos va a dar una visualización rápida a lo que sería ese marco de datos, ¿de acuerdo? Fíjate como aquí lo que tenemos son head, cabeza, o sea, lo que nos está dando es el encabezado, por así decirlo, de ese data frame, ¿vale? Para esas variables que yo he considerado. Bueno, esta es otra función que en un momento determinado pues puede ser interesante, ¿vale? Bien, entonces sin más preámbulo, lo que voy a hacer es lo que hemos hecho al principio de cada práctica, que es cargar algún tipo de paquetes, ¿no? De momento voy a cargar estos 3 que tengo aquí. Y fíjense cómo otra cosa que cambia respecto de lo que vimos el otro día es que a la hora de cargar un paquete puede utilizar el comando library, ¿de acuerdo? Pero puede utilizar también el require, ¿vale? El requiere ¿vale? Ya saben que en R se pueden hacer las cosas de muchas maneras diferentes, ¿no? De hecho, también, ¿cómo lo podríamos hacer cargar paquetes? Podríamos irnos a la pestañita package que tengo aquí, ¿de acuerdo? Y ahí simplemente buscar los paquetes que queremos y clicamos sobre ellos, ¿no? Entonces, todo en R, como les dije, una fortaleza y una debilidad también es que todo se puede hacer de muchas cosas diferentes. Entonces, corremos esas 3 líneas de código y automáticamente se nos han cargado esos 3 paquetitos, ¿vale? Muy bien, perfecto. Bien, de acuerdo al esquemita que yo les acabo de mostrar, que lo teníamos por aquí, ¿cuál es la primera fase, la primera etapa para conducir lo que sería un model selection? Tenemos que ver hasta qué punto hay colinealidad, hay correlación entre lo que serían mis variables respuestas. Entonces, para eso, simplemente lo que voy a hacer es obtener una matriz de correlaciones y además, utilizando el paquetito CorePlot, la voy a poder visualizar con un diagramita bastante chachipiruli, muy atractivo a la hora, por ejemplo, de mostrarlo en un paper. Entonces, fíjense que lo que estoy haciendo, voy a la línea de código número 7, es decirle a R, créame un objeto que vas a denominar correlación, que va a ser una matriz de correlaciones, por eso utilizo lo que sería el argumento core, ¿vale? Que lo vas a aplicar, ¿a quién lo vas a aplicar? Pues lo vas a aplicar a las columnas que van de la 2 a la 11, correspondientes al objeto fish. ¿De acuerdo? Fíjense, esto para revisar algunas de las cosas que estuvimos estudiando el otro día. ¿A qué hace referencia fish, que es el data frame? Corchetes, coma, 211, cierre corchete. Bien, si a la izquierda de la coma, dentro del corchete no hay nada, ¿qué significaba eso? Que me cojas todas las filas. Genial. Entonces le estoy diciendo a R, vete al objeto fish y cógeme todas las filas y las columnas que van de la 2 a la 11. ¿Por qué de la 2 a la 11? ¿Por qué no, por ejemplo, en la columna 1? Porque la columna 1 es precisamente ¿quién? Mi variable respuesta. ¿Vale? Con lo cual, mi retahíla de variables predictoras son las variables que van de la 2 a la 11. ¿De acuerdo? Esos son mi conjunto de variables predictoras, de la 2 a la 11. De manera que yo le estoy diciendo a R, por favor, hazme una correlación para las columnas que van de la 2 a la 11 del objeto fish. Ni más ni menos. Esto mismo que con RCommander lo hicimos a golpe de clic, cuando hicimos la práctica con RCommander. ¿De acuerdo? Una cosa tan sencilla como eso. ¿Entienden el código, no? Entonces corro esa línea de código, ¿vale? Y, bueno, ya R, fíjense que ha creado el objeto correlación, ¿lo ven aquí? ¿Vale? Ha creado el objeto correlación y si yo quisiera observarlo, lo único que tengo que hacer que es aplicar al objeto correlación, aplicarle el comando print. Y automáticamente, fíjense que en la parte inferior, lo que ha hecho ha sido pues imprimirme todas esas
correlaciones que hay entre cada par de variables predictoras. ¿De acuerdo? Fíjense que esto es lo que denominamos el otro día una matriz triangular. ¿Por qué matriz triangular? Porque la correlación, por ejemplo, entre fine sediment y production es la misma que la que hay entre production y fine sediment. ¿Se dan cuenta? El valor es 0,7724 en ambos casos. Eso es lo que generaba, que vimos el otro día, una matriz de, se lo voy a escribir por aquí, una matriz de correlaciones triangular, que se suele representar como un triangulito equilátero. ¿Por qué? Porque la correlación que hay entre x sub 1 y x sub 2 es la misma que hay entre x sub 2 e x sub 1, ¿de acuerdo? Por eso con lo que vamos a trabajar, que es con matrices triangulares, ¿de acuerdo? Simplemente con una matriz triangular. Bien, como les dije anteriormente, esto es una cosa bastante poco estética de plasmar o incluso de interpretar. Entonces, una forma bonita de observar esta matriz de correlaciones es utilizar el paquete CorePlot, para el cual yo lo único que voy a hacer, es bastante intuitivo, es aplicar la función CorePlot a mi objeto correlaciones, ¿de acuerdo? Y luego le especifico un método para visualizarlo, que es el método círculo. Hay otros métodos, no voy a entrar en eso, ahora van a ver por qué. Entonces simplemente lo que hago es corro el objeto, perdón, corro la línea de código, aplico al objeto correlación la función CorePlot y fíjense como lo que me ha salido que es, me sale un diagramita aquí bastante chulo en el que de manera visual puedo interpretar mucho más fácilmente esas correlaciones a pares que hay entre cada pareja de variables predictoras, ¿de acuerdo? Fíjense que la diagonal de lo que sería este cuadrado tiene un color muy alto, un color prácticamente que se corresponde a una correlación de 1. ¿Ven la escala aquí? ¿Por qué? Porque la correlación de una variable consigo mismo es 1. ¿De acuerdo? Entonces fíjense la escala de colores que tenemos aquí en la parte inferior, que va desde menos 1 a 1. Recuerden que los coeficientes de correlación va de menos 1 a 1. Lo que iba de 0 a 1, ¿cómo se llamaba? Coeficiente de determinación, que medía la bondad de ajuste en el caso particular de un modelo lineal o una regresión simple. Entonces, bueno, yo ahí simplemente ya viendo esto, ya hay cosas que me cantan, ¿no? Hay cosas que me cantan. Por ejemplo, veo este color bastante intenso. Y digo, bueno, parece que hay una correlación, por ejemplo, entre el contenido de nitrógeno que tiene la planta en cada pradera y el número de hojas que hay por haz, por ejemplo. O hay bastante correlación positiva entre el contenido del epífito y el subsize, el tamaño que tiene el haz. ¿De acuerdo? ¿Lo ven? O veo que hay también una correlación bastante interesante entre la riqueza de especies acompañantes y la cobertura de algas. ¿De acuerdo? Entonces, de toda esa batería, ese conjunto de posibles variables predictoras, veo que ya hay algunas correlaciones bastante potentes, ¿no? Generalmente 0,65, 0,7 es lo que la gente suele considerar como que ya tienes un nivel de colinealidad bastante heavy, ¿no? Entonces, una de las cosas que tendríamos que hacer ahora, ¿qué es? Pues siempre con sentido biológico, que esto obviamente no lo voy a explicar, porque es un caso particular, siempre con sentido biológico, empezar a jugar con aquellas combinaciones de variables predictoras y ir quedándonos con uno. Es decir, yo ahí, por ejemplo, algo que le acabo de decir, tener la riqueza de especies algales y la cobertura de especies algales no tiene sentido. ¿Por qué? Porque están muy correlacionadas. ¿De acuerdo? Entonces me tendré que quedar con una sola de ellas. ¿Con cuál me quedo? Con la que a priori tenga un mayor sentido biológico. ¿Cómo determino yo cuál tiene más sentido biológico? En base a mi conocimiento de mi sistema de estudio o estudios previos que hayan habido. ¿Okay? Siempre mantengo eso en la cabeza. ¿Por qué? Porque luego en la discusión lo puedo también considerar. Es decir, yo puedo decir en la discusión, oye, el algal cover es mi factor más importante. Pero ojo, que algal cover está correlacionado con algal richness y pudiera ocurrir que realmente el que está dirigiendo el patrón es algal richness y no algal cover. ¿Vale? Entonces, no me voy a detener yo ahora en cómo vamos a construir los modelos desde el punto de vista biológico, pero yo simplemente lo que he hecho en su día es, me he sentado, he empezado a ver todas las posibles combinaciones que hay, ¿okay? He ido construyendo los modelos que más sentido biológico tienen. ¿De acuerdo? Vale. Hay ocasiones que puede ocurrir que haya correlaciones entre alguna pareja de variables
predictoras que sea casualidad, ¿vale? Entonces, lo que consiste es que yo utilice mi conocimiento de mi sistema para ir quitando una o dejando otra según el valor biológico que vayan teniendo, ¿vale? Entonces, aquí no hay solución matemática, solución estadística. Aquí es una cuestión de índole biológica, ecológica, ambiental, física o química, a la hora de cómo yo voy a construir todos esos modelos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Vamos a continuar. Bien, pues entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ah, por cierto, le voy a contar otra cosita. Acuérdense que tampoco me tengo que volver loco. O sea, yo voy a construir mis modelos, construiré los 5, 10, 15 modelos que yo considere, y recuerden que hay una segunda vía, una segunda forma de determinar si todavía hay correlación entre las variables predictoras de mis modelos. ¿Cómo eran? Lo vimos el otro día, con los Variance Inflation Factor, ¿vale? Los BIF. Entonces tenemos siempre una doble estrategia a la hora de estudiar el tema de la colinealidad, que es el único problema gordo que siempre nos pueden criticar un revisor o cualquier persona en cuanto a como nosotros hemos implementado un Model Selection es siempre el tema de la colinealidad, ¿de acuerdo? Entonces, el criterio que yo suelo usar, que es el que les recomiendo a ustedes, es que hagan un test a priori, en base a esta matriz de correlaciones, que ya van a simplificar el posible número de modelos, y uno a posteriori, utilizando los Variance Inflation Factors, que ya vimos en clase el otro día. ¿De acuerdo? Bien. 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 Una de las cosas que podemos hacer, ¿vale? Una de las cosas que podríamos hacer, lo primero es, antes de entrar a utilizar lo que sería el paquete Mumin, con el que vamos a hacer la Model Selection que yo les mostré anteriormente, es hacer una regresión múltiple convencional como las que vimos el otro día, ¿vale? Y utilizamos la función STEP para llevar a cabo lo que sería un State-Wise Multiple Regression, ¿de acuerdo? Eso es lo primero que voy a ejecutar. Es decir, ahora vamos a correr una línea de código que nos debería de ya ser algo familiar, porque hicimos el otro día una cosita muy parecida. ¿De acuerdo? Entonces, para una serie de variables predictoras que yo he seleccionado, que las tengo aquí, que son Fish Density, Algal Cover, Number of Leaves, Seagrass, Nitrogen, Shoot Density, Shoot Size, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Es decir, para 6 variables de mis 11 variables, ¿okay? De las 11 variables predictoras ya me he quedado con 6, aquellas que yo considero que tienen sentido biológico. Lo primero que voy a hacer, voy a hacer una regresión múltiple convencional, estándar, desde toda la vida. Para ello simplemente, fíjense que lo que estoy haciendo es crear un modelo que he denominado Model 1, ¿vale? Línea 15, en la que estoy aplicando la función LM, Linear Model, a una fórmula en la que quiero predecir, modelizar Fish Consumption, que es lo que está a la izquierda de la tilde, frente a ese paquete, a ese grupo de variables predictoras, todas las que tengo, ¿vale? Fish Density, Algal Cover, bla, 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 y luego lo último que le especifico, la última parte del código, le especifico a R que data es el data frame fish. Recuerden que si yo hubiera utilizado la función attach, le digo attach igual fish, no hubiera necesitado de incluir al final de esa línea el data igual fish, ¿de acuerdo? Bien. Bien, pues simplemente corremos el tema. Corremos el modelo, y ahora, ¿qué es lo que hacíamos? Utilizamos la función summary para, digamos, extraer toda la información de ese modelo, ¿no? En cuanto al valor de los estimadores y todo este tipo de cosas. Entonces simplemente corro esta línea de código, ¿ok? Y lo primero que hago es, voy a la parte inferior y veo que hay un R cuadrado ajustado de 0,64, ¿no? Es decir que, oye, parece que esa combinación de variables predictoras explica cerca de un 64% de mi variable respuesta, es decir, explica una cantidad de variabilidad bastante interesante, ¿no? Sin embargo, si la miro así tal cual, digo, pues la verdad que excepto Fish Density, ¿verdad? Que tenemos un p-valor, bueno, que se acerca al nivel de significancia estadística, pues la verdad es que esto me está generando una especie de contradicción, ¿no? Lo que decía Adriana, que el otro día que no está. O sea, hago una regresión múltiple, me dice que el R cuadrado ajustado es de un 64%,
Y sin embargo, luego, a nivel particular, individual, de mis variables predictoras, pues parece que la única que muy ligeramente podría explicar algo es la densidad de peces. No sé qué pasará ahí. Me imagino que las cosas tendrán que tirar, o bien porque hay alteraciones de la linealidad, ¿de acuerdo? O porque todavía sigue habiendo problemas de colinealidad entre las variables predictoras, ¿de acuerdo? ¿Entienden la contradicción? ¿La entienden, verdad? Bien. Vamos a hacer entonces siempre que corríamos, implementábamos un modelo lineal, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Ver si se verificaban o no las asunciones de la linealidad. Y para eso lo que utilizábamos, la forma más rápida, era aplicar la función plot ¿a qué? A nuestro objeto, que en este caso, a nuestro objeto, que es el modelo en sí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, fíjense que en este caso, antes de entrar a interpretarlo, ¿se acuerdan del otro día cuando aplicábamos, antes de correr los residuos, 2 líneas de código que yo les dije, ya igual cuando venga Alicia les explicará la función allPar a la hora de distribuir gráficos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos salía? Nos salía un gráfico con 4 paneles directamente. ¿Se acuerdan? Con esa función allPar, no sé qué, no sé cuánto. Ahora fíjense que yo no la he aplicado. Entonces, al no aplicarla, ¿qué es lo que ocurre? Que me va dando el diagrama de gráfico 1 a 1, ¿vale? Lo he hecho así para que vean que si no corremos esas 2 líneas, porque es un coñazo, no pasa nada. Vamos 1 a 1, vamos más lento, pero lo podemos hacer igual de bien, ¿de acuerdo? Y fíjense que fíjense que R nos va diciendo, oye, presióname Enter para ver el próximo gráfico, ¿vale? Que hay gente que se queda ahí parada y dice, ¿y ahora qué hago? Ya contra, no sé qué hacer, ¿vale? Entonces le vamos dando a Enter. Bien, vamos a ver un poquito entonces el primer diagrama de residuos. Acuérdense, por cierto, que la función flechita nos permitía pasar de un gráfico a otro, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo que observo aquí, veo los residuos y veo que los residuos, pues parece que son, excepto a este, que se va un poquito de madre, ¿de acuerdo? Bueno, parece que la cosa estaría más o menos, ¿vale? Fíjense que lo que sería el cuckooplot, parece que los residuos se distribuyen a lo largo de lo que sería esta línea recta, pero de nuevo, parece que hay 2 aquí, que son el número, esto no se ve aquí, que son el número 6 y el número 8, ¿vale? Es decir, las observaciones 6 y 8, que parece que se van un poquito de madre, ¿no? Pero bueno, tampoco parece nada del otro jueves, ¿de acuerdo? Hemos dicho que estos son los principales plots, estos 2 últimos no los voy a explicar, la distancia de Cook y esto para no volverles locos, ¿no? Entonces, bueno, lo que he hecho que ha sido, he querido saber si hasta qué punto se violan o no las condiciones de la linealidad y parece que la cosa está ahí más o menos, ¿no? Está ahí más o menos. Bien, corremos ahora un BIF, ¿de acuerdo? Y fíjense que, es decir, las condiciones de linealidad parecen que está bien, pero le ponemos un pero. Y cuando hacemos un BIF, yo lo que les había dicho es que si para alguna variable obtengo un valor de 10, eso significaba que había una correlación o una colinealidad bastante intensa, ¿no? No tenemos valores mayores de 10, pero sí tenemos valores, por ejemplo, para el número de hojas superior a 5. Entonces estamos en el mismo caso, ¿no? Bueno, no parece que haya una correlación fuerte, pero en el caso particular del número de hojas, con algunas de las variables predictoras, puede tener algo de correlación. Bien, vamos entonces a intentar avanzar un poco más. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es, voy a implementar una regresión múltiple mediante la función step, que es esta que está aquí, de manera que lo que le voy a decir a R es, oye, aplícame la función step a mi primer modelo, ¿de acuerdo? Al objeto que vas a generar lo vas a denominar stepwise, ¿vale? Y utilízame como criterio para ir rankeando los diferentes modelos, como vimos el otro día, el criterio A y C. Lo de la dirección no lo voy a explicar para no complicarles la vida. ¿Vale? Entonces yo corro la línea de código y llegamos a unos resultados que nos son bastante familiares, que lo vimos el otro día cuando hacíamos ¿el qué? Cuando hacíamos una regresión múltiple. Entonces, lo único que yo tengo aquí es, empezando por el modelo más completo, es decir, el modelo que tiene el mayor número de variables, fíjense que están todas, ¿ok? Lo que vamos viendo es cómo la y C va cambiando a medida que voy quitando, de ahí viene el símbolo negativo,
a medida que voy quitando variables predictoras, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, fíjense, si yo este modelo completo, que tiene una IC de 36, perdón, de menos 30, a ver, de menos 36, ¿vale? Si le quito el surround size, pues prácticamente mejoramos un poquito la IC, ¿no? Porque pasaríamos a menos 37, ¿ok? Bueno, empiezo a ojear así, a ojear, y de repente veo abajo, aquí parece que hay algo ya que canta un poco, ¿no? ¿Qué me está diciendo esto? Que, oye, como quites la densidad de peces, ¿qué es lo que va a ocurrir en la IC? Va a empeorar. Recuerden que IC, cuanto más negativo, más pequeño, mejor. Entonces, si yo quito la densidad de peces, ¿qué es lo que va a ocurrir con el IC? Lo vamos a fastidiar bastante. Es decir, estamos teniendo una IC mucho peor. Entonces, ¿eso ya que me está sugiriendo? Me está sugiriendo que la densidad de peces es posiblemente el factor más importante, ¿vale? Entonces, todo consiste, como siempre, en ir teniendo pistas hasta que llegamos a una versión final donde vamos a tener todo perfectamente demostrado, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, en la práctica no hubiera aplicado un stepwise, sino directamente iría a hacer el model selection con el paquete Mumin, que es lo que vamos a ver más a continuación, pero por refrescar conceptos y para que vean cómo se hacía antiguamente este tipo de cosas, con una regresión múltiple se los estoy mostrando, ¿vale? Entonces lo que hacíamos era que partiendo del modelo más complejo, íbamos quitando pequeñas variables, pasábamos a modelos más sencillos, en el que cada vez quedaban menos variables predictoras, ¿no? De antemano, ¿vale? Fíjense aquí. Ahora ya solamente, en este caso particular, partimos de un modelo en el que ya solamente tengo 1, 2, 3, 4 variables predictoras. Y me va diciendo lo mismo. Oye, tú partes de un AIC de menos 39. Fíjate, si quito el angle cover, mejoro. Porque llego a 41. Más o menos aquí está todo igual, pero como quite la densidad de peces, la vuelvo a fastidiar, porque paso de igual menos 41 a menos 27. Es decir, tengo un modelo mucho peor, un modelo con una parsimonia mucho peor, si quito los peces, la densidad de peces. ¿De acuerdo? No sé qué es lo que voy haciendo. Voy para abajo, voy cada vez teniendo modelos más pequeñitos, más reducidos, más pequeñitos, ¿vale? De manera que el modelo que tiene el AIC es más negativo, o lo que sería lo mismo, el modelo que tiene la mayor parsimonia de todos estos es el menos 41,77, sería un modelo que considera la densidad de peces y el seagrass nitrogen, el contenido en nitrógeno de las hojas. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? La conclusión que estamos llegando a través de esta técnica es que las variables predictoras, densidad de peces y contenido en nitrógeno, parecen ser las más importantes, explicándome la variabilidad de mi variable respuesta. ¿Vale? Esta es una regresión múltiple de las de toda la vida. Esto lleva existiendo hace muchísimo tiempo. ¿Okay? Implementar una regresión múltiple. ¿Vale? Y ahora entonces vamos a hacer lo que sería el model selection en sí. Entonces fíjense que yo lo que he hecho para el model selection es, voy a proceder de una manera un poquito diferente, ¿no? En vez de tener el modelo completo, que era el model 1, ¿se acuerdan? Que tengo, quiero modelizar esto en función de esto y esto. No, lo que voy a hacer ahora es, que tiene mucho más sentido biológico, porque lo voy a tener que pensar, es generarme todo aquel paquete o grupo de modelos que sin tener variables predictoras correlacionadas tengan sentido biológico. Entonces, eso es lo que yo he hecho. ¿Vale? Yo he ido, a partir de ese gráfico de matriz de correlaciones, me he ido construyendo modelos que tienen significado biológico, minimizando, evitando cualquier indicio de colinealidad que pudiera haber entre mis variables predictoras. Eso es lo que he hecho. Entonces, para construir esos modelos, lo único que se falta, ¿qué es? No se falta ningún tipo de conocimiento estadístico. Lo único que se falta es conocimiento de mi sistema, de mis datos. ¿Vale? ¿Lo vemos esto? Sí. O sea, que esto no es un problema estadístico, es un problema biológico, ecológico, físico, químico, lo que ustedes quieran. ¿Vale? Fernando, has puesto siempre la densidad de peces porque es la variable que tú estimas que es la... A eso iba, Kevin. Vale, que Kevin ya se me ha adelantado. Pero ha hecho una observación muy buena. Es decir, yo en primer lugar he corrido mi regresión múltiple, ¿vale? Y mi regresión múltiple que me dice, niño, los tiros van por la densidad de peces. Por tanto, ¿qué es lo lógico? Que a la hora de construirme esos modelos biológicos para explicar mi variable de respuesta, fish density siempre va a ir
¿Vale? ¿Por qué? Porque ya me está cantando que es súper importante. Lo hemos visto de diferentes formas, ¿vale? Entonces, de hecho, yo lo que estoy haciendo aquí es diferentes combinaciones entre Fish Density, que es la que sé que es la más importante, con diferentes tipos de variables predictoras. Es lo único que he hecho a la hora de construir estos modelos de, digamos, interés biológico. ¿De acuerdo? Una vez que construyo los modelos, fíjense que los modelos es una chorrada. Cada modelo tiene un nombre, el 2, el 3, el 4, hasta el 11, en los que he aplicado la función LM a una fórmula para mi marco de datos, ¿de acuerdo? Es la típica sintaxis que ya deberíamos de tener bastante familiar. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a correr de sopetón. Fíjense que he seleccionado todas esas líneas de código, no como lo que estábamos haciendo generalmente, que es ir corriendo línea a línea. Esta es una, que ya les dije, que otra ventaja de R, que yo puedo seleccionar todo un código que tengo en un script y correrlo a cañón. De corrida lo puedo hacer. ¿Vale? Entonces lo voy a hacer, por ejemplo, con todas estas líneas de código para correr todos los modelos, ¿no? Y ¿qué es lo que ha ocurrido? Se me han ido generando cada uno de estos modelos que, fíjense que me aparecen en lo que sería la parte superior derecha, en lo que sería el environment, el ambiente, en el que R me está indicando que todos estos modelos ya se han construido, ¿de acuerdo? Ya están almacenados, ¿de acuerdo? Todos los modelos están almacenados. Y ahora, ¿qué es lo que podría yo hacer? Lo voy a hacer para uno. Podría ir aplicando la función summary uno a uno para cada uno de mis modelos. ¿De acuerdo? Yo aquí lo he hecho simplemente para el modelo 2. No, perdón, para el modelo 1. Lo hago ahora, por ejemplo, para el modelo 2. ¿De acuerdo? Fíjense, modelo 2, simplemente por verlo, el modelo 2 era un modelo que solamente consideraba o incluía el ¿qué? La densidad de peces. Fíjense que si me vengo a la salida de esta regresión, me está indicando que la densidad de peces tiene un efecto bastante significativo sobre mi variable de respuesta, ¿vale? Entonces, voy corriendo modelo a modelo, ¿vale? Voy corriendo modelo a modelo. Ahora, por ejemplo, podría correr el modelo 3. Y si quiero, ¿vale? Por ejemplo, el modelo 3 tenía como variable predictora la densidad de peces y el algal cover, ¿vale? Y puedo ir viendo las salidas de cada modelo. Las salidas de cada modelo. Bien, vamos a razonar una cosita. Fíjense, yo he corrido ahora mismo solamente dos modelos. Uno, que tengo la variable predictora peces, abundancia de peces. Y el segundo tiene la abundancia de peces y la cobertura de algas, ¿vale? Ambos modelos que me están diciendo, oye, los peces son importantes, ¿vale? Pero fíjense, cosa curiosa, hay un orden de magnitud en el p-valor, y por lo tanto también cambiará el valor del estimador. Fíjense, vamos a observar solamente el p-valor. Fíjense, el p-valor del segundo modelo, del modelo 3, es 0,001. Sin embargo, el primer modelo, en el que solamente tenía Fish Density, era 0,0000. ¿Lo ven? Sí. El valor del estimador 5,76 y el valor del estimador ahora no es el mismo, sino es 5,75, es parecido. Entonces vamos a razonar dos cosas. Primero, ¿por qué ha cambiado el p-valor? Vale. Oye, el p-valor, muy bien, es significativo, nos sigue diciendo que peces es importante. ¿Por qué ha cambiado el p-valor? Pues sencillamente porque posiblemente haya algo de colinealidad entre algal cover y densidad de peces. Entonces, como debe de haber algo de variabilidad que ambas variables explican al mismo tiempo, hay algo de colinealidad, entonces ya los p-valores no van a ser iguales. ¿De acuerdo? ¿Me siguen con esto? Sin embargo, el estimador, aunque no es el mismo, es muy parecido. En un caso varía 5,75 y en otro caso varía 5,76. Es decir, que obtenemos cosas parecidas pero no obtenemos lo mismo, ¿vale? Y sobre todo a nivel del p-valor hay ahí un cambio de un orden de magnitud que vinculamos a esa posible colinealidad, ¿sabes? Aunque sea muy pequeñita, siempre va a haber algo de colinealidad, ¿vale? Porque siempre habrá, si yo ahora mirara la correlación entre la densidad de peces y la cobertura de algas, igual la correlación es 0,2. 0,2 no es nada, pero es algo, ¿vale? Entonces por eso se producen ese tipo de cosas. Bien, si el estimador para densidad de peces es 5,75, ¿cómo interpretábamos eso? ¿Positivo 5,75? Lo que varía la variable de respuesta en función por cada unidad. Exactamente, Diego, muy bien. Vale.
Es decir, mi variable respuesta consumo aumenta 5,75 veces por cada unidad que está aumentando el que la abundancia de peces. Acuérdense. ¿Vale? Lo interpretamos así. Bien. Me siguen con estas pequeñas tonterías, pero que son cosas que cuadran, ¿verdad? Con la lógica. Vale, pues no me voy ahora a poner a correr todos los modelos, los sumarios, porque nos daría bastante tiempo. Lo pueden hacer en casa si quieren. Y ahora me voy a ir directamente a implementar lo que es el famoso Model Selection, la estrategia que acabo de resumir al principio de clase y que expliqué el otro día, aplicando para ello la librería Mumin, ¿vale? Cargamos la librería Mumin y fíjense que lo que voy a usar es, voy a decirle a Mumin, oye Mumin, aplica la función Model Selection, valga la redundancia, a todo ese conjunto de modelos que yo me he creado con significado biológico. ¿Vale? Model 1, 2, 3, 4, no sé por qué aquí no está el 4, 5, 6, 7, todo ese grupo de modelos biológicos que yo he ido construyendo, ¿vale? Y a ese objeto me lo vas a denominar output. Me he puesto output, salida, resultado, como ustedes lo quieran llamar. ¿De acuerdo? Es una línea de código que además es bastante, me gusta porque es bastante intuitivo, lo que es el código, ¿verdad? Es bastante lógico. Entonces corremos la línea de código. ¿Vale? Bien, fíjense además, otra cosita que les quería decir, que yo estoy aplicando el Model Selection a modelos que son modelos lineales, ¿vale? Porque bueno, miré antes y dije, bueno, parece que las funciones de la linealidad más o menos están. Si se me hubieran violado severamente las condiciones de la linealidad, ¿qué es lo que tendría que haber hecho? Muy fácil. En vez de poner LM, ¿qué tendría que haber puesto? GLM, perfecto. Y después de X variables predictoras, ¿qué tenía que haber puesto? Family igual Poisson, por ejemplo, y entre paréntesis, la función de enlace. Si, por ejemplo, en Poisson, si no pongo nada de la función de enlace, la link function, por defecto sería el logaritmo. ¿Que quiere utilizar la raíz cuadrada? Pues pondría family igual Poisson, abro paréntesis, square root, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, que más o menos las condiciones de la linealidad vemos que se cumple y tal, vamos por modelos lineales. Que hay violaciones fuertes de la linealidad, pues aplicamos GLM como lo hemos aplicado en clase. ¿Vale? Y todo sería exactamente igual. ¿Vale? Todo sería exactamente igual. Bien. Voy a seguir bajando. Entonces, una vez que me he generado este objeto, simplemente lo voy a imprimir. ¿Vale? Vamos a visualizarlo. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues ni más ni menos que la primera fase. Lo tengo por aquí. A ver dónde tengo esto. Aquí. ¿Vale? ¿Qué es lo que hemos hecho en esta primera fase? Rankear todos los modelos en función de ¿qué? De su criterio de información. Y lo que es más importante, ¿qué es lo que voy a tener? El peso de evidencia de cada uno de los modelos, peso relativo, ¿vale? Porque la suma de todos ellos tiene que ser 1. ¿Vale? Es una forma de ver cuán más probable es un modelo respecto de otro. Entonces voy a minimizar aquí, ¿de acuerdo? Y fíjense que, vamos a interpretar esto, el modelo 2, que creo que incluía la densidad de peces y el contenido de nitrógeno, no me acuerdo qué era, o la algal cover, da igual. Es un modelo que, bueno, tiene un peso bastante importante, ¿no? 0,34. ¿Vale? Fíjense que es el que tiene el valor del AICC más bajito de todos. Fíjense ahí una cosa curiosa. ¿Por qué no sale AICC y luego hay una C pequeña a la derecha del AIC? Lo vimos el otro día. El factor de corrección es el AIC corregido. ¿Corregido por qué? ¿Para qué? Porque tenemos un número de muestras pequeño, ¿no? ¿Cuántos tenemos? 11. ¿Vale? Entonces utilizamos el algoritmo, a la hora de calcular el AIC, no es el AICC ese sino le aplica un factor de corrección por la baja replicación, ¿vale? Simplemente. Pero bueno, para nosotros es lo mismo. Luego tengo el delta, que es simplemente la diferencia en AIC, ¿de acuerdo? La diferencia en AIC. Y luego lo más interesante, lo más importante, que es el peso. ¿Vale? El peso de evidencia de cada uno de los modelos. Por ejemplo, el modelo 1
El modelo 1, ¿qué me está diciendo? Que es una birria del modelo, ¿no? ¿Quién era el modelo 1? Era el modelo que tenía toda la retahíla de variables predictoras. ¿Por qué? Porque hay esas pequeñas correlaciones entre algunas de las variables predictoras que nos están fastidiando. ¿De acuerdo? Entonces el modelo 1, el modelo global, es una birria. ¿Por qué? Fíjense, es un modelo que, siendo muy complejo, porque tiene muchos parámetros, ¿vale?, no explica tanta variabilidad. Recuerden siempre que el AIC es una medida ¿de qué? De parsimonia. Es decir, queremos aquellos modelos que, incluyendo el mínimo número de parámetros, en este caso de variables predictoras, expliquen una mayor cantidad de la varianza, de la variabilidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que puede ser que el modelo 1, explica mucha variabilidad, de hecho explicaba el 64% de la variabilidad. ¿Se acuerdan del R cuadrado que era 64? Sí. Pero es un modelo muy complejo, porque es un modelo que tiene muchos parámetros. Entonces, como incluye muchos parámetros, va a ser muy penalizado por el AIC. Entonces, el AIC, ¡pum!, que penaliza muchísimo. ¿De acuerdo? ¿Entendemos todo esto? ¿Vamos siguiéndolo? Muy bien. Bien. Una de las cosas que ustedes me podrían ir diciendo es: esto ya me lo quiero llevar al paper, lo quiero poner en un apéndice, bla, bla, bla. Ya les expliqué el otro día que podemos ir generando tablas, con un formato, por ejemplo, CSV, que luego me lo puedo llevar, me la puedo trabajar, la puedo llevar a un paper, a un Word, lo que yo quisiera, ¿no? Eso es básicamente lo que yo estoy generando aquí. Simplemente, en la primera línea de código, lo que estoy haciendo es decirle a R que, por favor, ese objeto output sea un data frame, ¿vale? Para poderle aplicar a continuación la función write_csv, que solamente se puede aplicar a data frame. Por tanto, en la línea 49 le digo: oye R, cúrratelo un poquito y al output pónmelo como data frame, y además quiero que lo llames tabla seleccionada, ¿vale? Cell table, venga, perfecto. Y ahora, por favor, quiero que me generes una tabla con un formato CSV, separated values, para ese objeto que ya es un data frame denominado cell table, El nombre de archivo CSV quiero que le pongas mi selección. Ahí pueden poner ustedes el que quieran, ¿de acuerdo? Mi selección, ¿vale? Y bueno, row name es igual true, porque considere los encabezados como verdaderos, ¿no? Entonces yo corro esta línea de código, ¿vale? ¿Y qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Se me ha generado un nuevo objeto, que debe ser el objeto mi selección CSV, ¿vale? Que es una tabla con formato CSV, que ¿dónde tiene que estar? En el working directory, en el directorio de trabajo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Si lo quieren comprobar, les dejo 10 segundos. Está, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, tranquilo que estará. Entonces, esa tabla me la abro con Excel. Recuerden, abro el Excel, voy a datos, insertar datos y leer archivo CSV o TXT. Y ya está. Y ahora tengo ahí el Excel. ¿Vale? Y ya en Excel hago con ella lo que quiero. La pongo bonita, la pongo colorines, me la llevo para el Word, lo que yo quiera. ¿Vale? Bien. Esto es un pequeño kick-cut, un inciso, ¿no? En lo que sería esto. Bien. Bien. Vamos a continuar, por tanto, con la segunda fase del Model Selection. ¿Qué es lo que hicimos en la primera fase del Model Selection? Hemos rankeado nuestros modelos. ¿Se acuerdan de esto? Esto es lo que hemos hecho, la primera fase. Y ahora, ¿a dónde nos vamos a ir? A la segunda fase. Es decir, vamos a calcular la importancia de cada una de las variables predictoras y luego vamos a promediar el valor de los estimadores según el peso de cada modelo. Entonces, vamos al código de nuevo y lo que voy a hacer es, en primer lugar, al objeto output, que es el objeto que contiene mi selección de modelos, aplicarle la función importance para calcular esos pesos, esas importancias de cada una de esas variables. ¿Vale? Fíjense, simplemente observando el primer caso, que el peso de Fish Density es de 1. ¿Qué significa eso? Como el peso va de 0 a 1, significa que la variable más importante, ¿cuál es? Fish Density. ¿Cuál es la segunda más importante? Seagrass Nitrogen, pero solamente ya un 0,17. ¿Vale?
Por tanto, esto lo que nos está diciendo es que clarísimamente hay una única variable predictora que es súper importante, que es la densidad de peces, ¿de acuerdo? Y luego pudiera haber otras, que igual en algún momento, ahora veremos si son significativas o no, pudieran contribuir algo, ¿no? Como el contenido en nitrógenos o la biomasa de epífitos, ¿no? Las que están abajo, fíjense que el peso es de 0,04 para el shoot density, el shoot size o el algal cover, que eso es muy poquito, ¿no? Fíjense también que nosotros, bueno, no les voy a complicar con el número de modelos, eso no les voy a complicar, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que siguiente vamos a hacer? Bien, lo siguiente que vamos a hacer es precisamente un model average. ¿Qué es eso del model average? Pues es precisamente promediar el valor de los estimadores para cada variable predictora en función del peso que tiene cada modelo, ¿vale? Entonces, si el modelo que tiene más peso era el modelo 2 o 3, eso quiere decir que los estimadores van a tener un valor, al promediarlo, bastante parecidos a los de ese modelo, porque lo que estoy es sopesándolos, los estoy promediando, pero al mismo tiempo que los promedios le estoy dando más peso al valor que tienen en determinados modelos, que son aquellos que tienen más importancia, ¿ok? Entonces le digo a R, oye R, vete a mi objeto Model Selection, que es el objeto Output, ¿de acuerdo? Lo ven aquí, Output, y hazme un Model Averaging, ¿ok? Hazme un promediado de los valores de los estimadores para todos los modelos. Y a ese objeto me le denominas Model Estimates, ¿de acuerdo? Model Estimates. Corro la línea de código, le hago un sumario de los de toda la vida para que me traiga la información y fíjense, vamos a interpretar esto, fíjense. Lo único que ahora ha hecho aquí el Rumi es calcularnos el valor de cada estimador, ¿vale? Promediando todos los modelos en función del peso que tiene cada modelo. ¿Se acuerdan que antes era 5,76? Sí. ¿Vale? Fíjense que ahora es 5,81. Es parecido, ¿de acuerdo? Pero ahora lo que ha hecho ha sido el promediado de todos los modelos en los que aparecía Fish Density en función del peso que tiene cada modelo. ¿Okay? Y además, y esto es una cosa súper interesante, fíjense que ya sé que Fish Density es la única variable que contribuye de manera significativa ¿a qué? A mi variable de respuesta. Fíjense que es el único valor significativo. Todo lo demás no es significativo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Un segundo. Sí. ¿Vale? Entonces, esto cuadra con lo que acabamos de ver en el paso anterior. En el paso anterior, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos rankeado todas sus variables según su peso. ¿El peso de qué va? De 0 a 1. ¿Y qué es lo que nos ha dicho R? Que la variable Fish Density tiene un peso de 1, es decir, que esa es de cajón. Sin embargo, la siguiente ya tiene un valor súper bajo, que creo que era algal cover y el nitrógeno, que tenía solamente 0,12. ¿Vale? Que incluso, fíjense, si miro aquí Cypress Nitrogen, fíjate, tiene un valor ahí un poco, fíjate, 0,1. No es significativo, pero está ahí, ¿entiendes? Algo parece que contribuye, pero claro, la contribución del nitrógeno en las hojas de la planta respecto a la cantidad de peces es despreciable. Lo que realmente importante ahí es la abundancia de peces. ¿Vale? Sí. Kevin, ¿pregunta? No, nada, era por curiosidad. Claro, aquí tú has promediado todos los modelos, pero por ejemplo, la densidad de peces has utilizado 10 modelos, claro. Y en cambio los demás has utilizado 1 o 2. Efectivamente. ¿Eso tiene que ver? Sí, ¿no? Claro. Exactamente, Kevin. Vale. A colación de lo que dice Kevin, hay una forma. Yo podría, por ejemplo, haber hecho lo siguiente. Podría haber generado, si yo tengo 6 variables predictoras, le podría haber dicho a R que me hubiera hecho todas las posibles combinaciones entre todas las variables predictoras. Hay una función, que es la función dredge, apúntalo por ahí, ¿vale? Dredge, ¿vale? Que yo la puedo aplicar para todas las combinaciones, ¿vale? Le puedo decir a R, oye R, aplícame la función dredge, ¿de acuerdo? A todas las posibles combinaciones. Pero a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque, de nuevo, a mí lo que me gusta es utilizar mi conocimiento del sistema, mi conocimiento biológico, ecológico, para construirme mis modelos que tengan más sentido.
¿De acuerdo? Porque, claro, imagínense, la cantidad de combinaciones que hay, si tengo 6 variables, 6 variables, sería 2 elevado a 6, ¿no? Creo que serían las posibles combinaciones. O sea, habría un montón. Pero es que hay muchas combinaciones que no tienen ningún sentido biológico. Entonces, ¿para qué me las voy a meter? ¿Sabes? No seas animalito. ¿Vale? Entonces, utilicemos, que siempre lo digo yo, la estadística es una herramienta al servicio de la biología, la física, la química, lo que sea. Entonces, construyamos los modelos que tienen un significado, ¿vale? Biológico, ecológico, físico, químico, y luego aplicábamos las herramientas, ¿vale? Por eso no les he dado la función Dredge, y por eso a mí no me gusta la función Dredge, porque de nuevo volvemos a como un mono, o sea, venga, dale al botón ahí a ver qué sale. No. Siempre la herramienta estadística al servicio de la biología, no al revés. ¿Vale? Juan, ¿me va a preguntar? ¿En ecología usted utiliza más para tomar la decisión el p-value o el valor de z? Porque el valor de z... Mira, en biología la gente sigue obsesionada con el p-value. ¿Vale? Está claro. Y yo, por ejemplo, ¿qué es lo que hago muchas veces? Yo aquí hubiera rankeado los modelos con el A y C y hubiera dicho simplemente, me quedo con el modelo de más parsimonia, que es un modelo que claramente el A y C me indica que incluye el qué, a la abundancia de peces. Y luego en un apéndice, por si hay un revisor que está obsesionado con los p-valores, le pongo todo este tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, yo lo que hago es, o sea, tampoco soy gilipollas. ¿En qué sentido? En que no tiro piedras contra mi propio tejado. Entonces, como sé que hay revisores que siguen obsesionados con los p-valores, les doy lo que quieren, para que no me critiquen. Entonces, yo toda mi selección, yo ahí voy a llegar, mi conclusión es que los peces es lo importante, ¿vale? Y lo voy a decir en el texto, que es en base a criterios de información, en base a la IC. Pero en un apéndice lo puedo poner como algo en un segundo o tercer plano por si hay alguien que siga obsesionado con los p-valores. Es como yo en biología siempre lo hago. Estos datos, de hecho, esto es un paper que tengo con unos coleguitas ahora mismo en prensa. O sea, todo esto que acabamos de hacer. ¿Vale? Es lo que he hecho, de esa manera. O sea, todas las formas mías de razonar es en base a criterios de información a la IC, a un criterio de información. Pero luego, como hay gente obsesionada con los p-valores, lo pongo en un apéndice, en un segundo o tercer plano. Y me quedo tan pancho. ¿Vale? Porque hay mucha gente que todavía lo del A y C no le entra. Pero es significativo, no es significativo, pero es no sé cuánto. Entonces, aunque yo, según mi criterio, solamente lo haría todo en base a la IC, como no me quiero disparar sobre mi propio pie para que me critiquen, lo pongo en un apéndice. ¿Okay? Vale. Entonces, como han podido ver, es bastante fácil, ¿no? Es bastante fácil el rollo, el tema. Si yo sé ahora que lo que importa para explicarme el consumo de una planta es la densidad de peces, una de las cosas que podemos hacer es graficar cómo cambia el consumo en función de la densidad de peces. Y eso, aunque me estoy adelantando al trabajo de Alicia, ya el otro día les puse en una pequeña línea de código cómo en ggplot se puede hacer esto muy fácilmente, ¿no? Leemos el código. Fíjense, el código dice, oye, R, aplícame un plot a mi data frame fish. ¿Ok? Te vas a currar un plot en el data frame fish. De manera que el eje X va a ser la variable predictora fish density. Y la variable respuesta Y es el consumo, que es mi variable predictora. ¿Vale? Y la forma en la que quiero que me grafiques esto es mediante puntos. Geon-point. El otro día que lo que poníamos, geon-box-plot. Geon-box. De una gama de caja, de un box plot, ¿de acuerdo? Simplemente. Y con esa pequeña línea de código, automáticamente lo que tengo es un gráfico donde se ve que efectivamente, a medida que aumenta el fish density, aumenta el consumo. ¿Vale? Ya luego esto habrá que ponerlo bonito, se le puede poner su recta de regresión, se le puede poner sus intervalos de confianza, se pueden poner ahí un montón de cositas. ¿Vale? Eso se puede currar, que es lo que van a ver con Alicia. Pero el código base está ahí. Eso es la base. Y sobre eso ahora, con ella van a trabajar. Pues mira, quiero que los títulos de las leyendas se queden más chulos, más grandes, o en negrita, o en cursiva, o en no sé qué. ¿Vale? Le podemos poner todos los pijos que queramos. De hecho, la gran ventaja de ggplot es que se pueden hacer maravillas. O sea, no hay nada mejor que ggplot para graficar.
y para mostrar lo que queremos, para vender el producto, al fin y al cabo. Y lo que yo les decía, tener la gráfica lo más sexy, bonitas y atractivas del mundo, y no tener cosas feas. ¿Vale? Esto hay que vender la moto y las cosas tienen que estar por los ojos. ¿Ok? Hay que hacerlo bonito. Es como el fútbol, hay que hacerlo bonito. Hay que jugar como Brasil, no jugar encerrado atrás. ¿Vale? Pues es un poco eso. Bien, pues justo una horita habremos acabado. ¿Alguna duda de esta práctica? ¿Se han dado cuenta de lo fácil que es? ¿Es o no es fácil? ¿Vale? Entonces con esto acabaríamos la última práctica del curso. Voy a parar la grabación ahora, para que me quede ya esto en un vídeo.